Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Este es el hermano Apolinar Martínez con un tema más de la palabra del Señor. Como les había dicho, hermano, iba a estar trayendo el tema del rey Manasés y es el tema que traigo el día de hoy. Sean bendecidos todos, hermanos. Gracias a cada suscriptor. Acaban de suscribirse otras personas y les doy la bienvenida personalmente. Les doy las gracias. Trato de subir contenido de enseñanza sana, enseñanza sólida. Me parece que así es. Pero pues sería otra persona que tendría que calificar eso, ¿verdad? Pero pienso que mi enseñanza es una enseñanza sana, gloria al Señor, y cada semana trato de subir un tema. Entonces, aquí estamos el día de hoy, gracias a los hermanos, a los amigos, a quien quiera que entre a mi canal para mirar mis videos, sea bienvenido. Entonces, traemos la historia, hermano, del rey Manasés. Está en dos partes de la escritura, la misma historia, casi es similar. Está en Segunda de Reyes capítulo 21 en adelante y está en Segunda de Crónicas 33:1. Y vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas 33:1 porque en Segunda de Reyes no menciona cuándo fue humillado el rey Manasés y cómo se arrepintió y las cosas que hizo. Entonces, la reforma espiritual que hubo en la vida de Manasés y en la vida de su reinado, ¿no? Entonces, vamos a leer, hermano, y vamos a leer casi toda la historia. Y comienza así, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. 12 años. Era apenas vamos a decir que apenas entrando a la edad de la juventud, 12 años, cuando comenzó a reinar. Por supuesto, cuando algún niño, algún sucesor comenzaba a reinar, hermano, algún joven comenzaba a reinar, era rodeado de los ancianos de Israel, los cuales le aconsejaban y le ayudaban a tomar las decisiones que tenía que tomar para poder reinar sobre el pueblo del Señor. Entonces, lo que aconteció aquí en la vida de Manasés era de 12 años cuando comenzó a gobernar, cuando comenzó a reinar, y su reinado, dice, y 55 años reinó en Jerusalén. Todo su reinado duró 55 años. Uno de los comentaristas, hermano, allá en Segunda de Reyes, menciona que, hermano, la vida de 55 años de este rey, no la vida, sino su reinado de 55 años, el escritor de Segunda de Reyes solamente usa 18 versículos para describir todo lo que sucedió en este periodo de 55 años. Bueno, Segunda de Crónicas usa, hermano, un poquito más de 18 versículos, usa 20 versículos, 2 versículos más. Entonces, no usa muchos versículos para, hermano, pues dejarnos toda la historia, ¿no? Todo lo que sucede en 55 años. Entonces, 55 años son largos, hermano. Pero aquí está la historia del rey Manasés en 20 versículos de la escritura. Dice, versículo 2 dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El motivo por el cual, hermano, Dios había echado los amorreos, los gergeseos, los heteos y todos esos feos, hermano, los echó de la tierra de Israel, pues por pecados que estaban cometiendo, y por eso es que él entregó la tierra a Israel. Entonces, y este rey, hermano, dice que hizo lo malo conforme a las abominaciones de aquellas naciones que Jehová había echado delante de los ojos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Recordemos, hermano, que Ezequías, él estuvo, hermano, él se cayó enfermo. Bueno, estuvo reinando, ¿verdad? Y hizo una reforma y por mientras hizo la reforma se hicieron varias cosas buenas y todo. Este rey hizo cosas buenas, pero se cayó enfermo, ¿no? Usted se recuerda en la escritura, hermano, que viene el profeta Isaías y le dijo a este rey: arregla tu casa porque ciertamente morirás. Y entonces
el profeta le da la noticia nada más y él sale, hermano, y cuando él sale, el rey se voltea hacia la pared y comienza a gemir y comienza a llorar delante del Señor. Y entonces el Señor lo perdona. Entonces Dios le habla a su profeta cuando ya va saliendo en el patio y le dice: regrésate, porque aquel hombre se arrepintió. Entonces se regresa y le dice que le diga, hermano, que le son añadidos 15 años más de su vida. Entonces, y ya pues le añade 15 años, y en ese tiempo es cuando él tiene a este hijo que se llama Manasés, en ese periodo de 15 años, porque, hermano, tenía 12 años cuando su padre murió y él hereda el trono. Y entonces aquí está, hermano, hizo lo malo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Entonces es uno de las primeras cosas que hizo. Los reedificó. Levantó altares a los Baales en varias partes, hermano, de la ciudad. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Número 3. Adoró a todo el ejército de los cielos. Número 4. Y le rindió culto. Número 5. Edificó también altares en la casa de Jehová. 6. De la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. 7 u 8. En los dos atrios de la casa de Jehová, en el atrio de los gentiles y en el otro atrio, hermano, de los sacerdotes. Entonces dice: y pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom. 9. Observaba todos los tiempos. 10. Miraban en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a divinos. Llevan como 12. Consultaba a encantadores. Dice: y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hasta encender su ira. Hermano, yo sé que el pecado es pecado, ¿verdad? El pecado es pecado en cuanto a la salvación y el perdón de los pecados de los hombres. Dice que Dios encerró todo bajo pecado. Entonces, pero hay unos pecados, hermano, que son como que Dios no los perdona, como que Dios, hermano, son pecados. Bueno, la Biblia habla, hermano, de pecado de muerte y pecado que no es de muerte, aún en el Nuevo Testamento. Pero hay unos pecados, hermano, que a Dios como que le irritan más, como que es más ofensivo delante de él. Y uno de ellos es la idolatría. Uno de ellos es la idolatría. Para aquellos hermanos que entran a mi canal, aquellas personas que entran a mi canal, el pecado de idolatría es el pecado, uno de los pecados. No es el pecado imperdonable, pero es uno de los pecados que irritan, que Dios lo llama abominable, que es algo detestable delante del Señor. Porque, hermano, de hecho, cuando da los 10 mandamientos a Moisés, ahí dice, hermano, una de las primeras cosas que él dice: que no se harán imagen alguna de nada, dice. De nada. Ni imagen de hombre, ni imagen de mujer, ni imagen de algo que esté en el cielo, ni debajo de la tierra, ni cosas que están en el mar. Dice que no se harán imagen, ni se inclinarán a ellas. Ahí no, eso de inclinar, hermano, las personas, hermano, contienden mucho y pelean y discuten mucho acerca, bueno, inclinarse, hermano, hacer un tipo de reverencia ante las imágenes. Dios dice que no lo acepta y Dios no lo quiere, y es algo abominable, es algo reprochable, es algo que Dios no acepta, pues no lo acepta Dios. Para aquellos hermanos, para aquellos amigos, para aquellas personas que son de otra fe, ¿no? Que no son de la fe cristiana protestante, ¿no? Que son católicos, o que son testigos de Jehová, o que sean ateos, no importa. Lo que yo le estoy tratando de decir, le estoy diciendo, es que a Dios le desagrada mucho el pecado de idolatría. El pecado de idolatría. Y, hermano, lo miramos también en la vida de otro hombre que se llamó Jeroboam. Jeroboam
cometió, hermano, cuando Dios le había profetizado que iba a heredar las 10 tribus y se dividió el reino por mano del Señor, porque la mano del Señor lo hizo. Entonces él se fue hacia el norte del país de Israel y allá se hizo pues Israel, lo llamaron Israel, aquella parte, y la parte de abajo, hermano, del sur se le llamó Judá. Entonces, hermano, ya estando allá, él pensó en algo que no hiciera. Él no quería que la gente siguiera descendiendo a Jerusalén a adorar a Dios allá en Jerusalén. Entonces lo que hizo este hombre, la idea que le vino a la mente, una idea absurda, hermano, él edificó 2 altares, edificó y construyó o hizo 2 becerros, y uno lo puso en Dan y otro lo puso en el sur de la ciudad para que no fueran a adorar y para que adoraran. Y entonces él les dijo al pueblo de Israel: estos son los dioses que los sacaron, que los hicieron subir de Egipto. Y entonces hizo pecar a Israel. Y ese pecado, hermano, se le recordó toda su vida. Toda la historia, hermano, los libros de historia, hermano, como de Samuel para adelante, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, está, hermano, en Crónicas, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, menciona el pecado de Jeroboam, de cómo hizo pecar a Israel. Y yo traigo uno escrito en alguna parte, hermano. A ver, en alguna parte lo traigo escrito. En Segunda de Reyes 17:21, y ese sí lo quiero mirar, hermano. Segunda de Reyes, solamente para mirar lo que dice, ¿no? Segunda de Reyes 17:21, y dice así la palabra del Señor. Dice: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Entonces es lo que yo le estaba tratando de decir, le estaba diciendo, hermano, que ante Dios parece que sí hay clasificación de pecados. Hay unos pecados que son más severos que otros. Y este dice que les hizo cometer gran pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? Bueno, los desvió, los apartó de Jehová y los dirigió, los impulsó, les apuntó a quién adorar. Le dijeron: estos son los dioses que los hicieron subir de Egipto, a ellos adorar. Aparte de eso, hermano, se inventó de su propio corazón fiestas, hermano, instituyó sacerdotes que no eran del reino o que no eran descendientes de Leví. Y entonces, hermano, eso también le contó como pecado. Pero cuando recuerdan a Jeroboam, siempre lo recuerdan, hermano, con el pecado que hizo pecar a Israel. Y ese pecado con que hizo pecar a Israel, un trabalenguas, hermano, ese pecado con que hizo pecar a Israel, como que Dios lo recordaba. Hermano, lo traigo apuntado en varios versículos. Primera de Reyes 12:32, Primera de Reyes 12:33, Primera de Reyes 13:34, 15:30, 34, 16:2, 16:19, Primera de Reyes 16:26, 21:22, 22:52, Segunda de Reyes 13:3, Segunda de Reyes 9:9, 10:29, 13:02, Segunda de Reyes 17:21, el que acabo de leer, 13:11, 14:24, 15:9, 15:18, 15:24 y 17:22. Y son solamente los que apunté, ¿no? Donde se recuerda el pecado de Jeroboam. Ahora estamos ante este rey, hermano, que cometió todos estos pecados, hermano, y vamos a ir otra vez. Quiero regresar allá, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Tal vez voy muy rápido. También edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, dice, hermano. Y pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos. Y por supuesto esto que no lo hacía, hermano, todo de un jalón, ¿no? Recordemos que esta es un resumen de la vida de Manasés, de 55 años de su reinado, hermano. Entonces, todos estos pecados, desde que comenzó a hacer lo malo,
Y hermano, comenzó inmediatamente. Él tenía 12 años. Entonces, hermano, tenía ya el hermano el conocimiento, la ayuda de los ancianos. Tal vez no quería escuchar a los ancianos, o tal vez entre los ancianos había, hermano, esos ancianos ya desde aquel tiempo, ahora les llaman progresistas, ¿no? Aquellos hermanos que se rebelan en contra del Señor, en contra de las leyes de Dios, y hacen leyes en contra, hermano, en contra, o reformas en contra de las leyes del Señor, en contra de Dios mismo, ¿no? Entonces este hombre hizo lo malo desde los 12 años cuando comenzó a reinar, porque inmediatamente, hermano, él construyó o reconstruyó los altares altos o los lugares altos que su papá había destruido. Imagínate, no solamente, hermano, se rebeló en contra de su papá, ¿verdad? Se estaba rebelando en contra de Dios. Entonces levantó altares a los Baales. A los Baal es Señor, a aquellos que les llamaban ellos señores, y eran Baales, no era Baal, eran Baales. Hizo imágenes de Acera o de Astarte o de Astoret. Esta palabra de Acera se nos tradujo así, pero es Astarte o Astoret. Era una mujer, una divinidad femenina, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Ahora, ¿cómo se le rinde culto, hermano, a todo el ejército de los cielos? ¿Cómo se le rinde culto a Acera? ¿Cómo se le rinde culto a los Baales? Ok, cuando nosotros le rendimos culto al Señor, pues, hermano, venimos ante Él, nos postramos ante Él, oramos ante Él, le rogamos, lo bendecimos, levantamos nuestras manos, le cantamos, le ofrendamos, hacemos nuestros sacrificios ante el Señor. Hermano, por supuesto no estoy hablando de sacrificios, hermano, de sangre, ¿no? Eso ya pasó, quedó en el antiguo pacto. Ahora estoy hablando de sacrificios, hermano, de nuestro propio cuerpo, cuando nos ofrecemos a nosotros mismos, hermano, en sacrificio vivo, como dice Romanos. Entonces, este hombre dice, adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Entonces, rendirle culto a algo aparte de Dios es hacer todo eso que le acabo de decir. Es hincarse, es postrarse, es cantar, es hacer actos de humillación o de reverencia o de respeto ante esas cosas. Y una de las cosas, hermano, que el rey Manasés hizo, hizo imágenes de Acera, de esta entidad femenina. Ahora, hermano, en el catolicismo hay, hermano, muchísimas entidades femeninas a las cuales se le rinde culto. Se le rinde culto. Solamente en Guadalajara, porque yo lo digo en Guadalajara porque es, hermano, donde a mí el Señor me envió a ministrar, ¿no? 32 vírgenes solamente hermano, en el estado de Jalisco. Y esos son hermano, las famosas de que, hermano, las otras de que se aparecen en una penca, en un pan, en un sartén, hermano, que se aparece en la costra de un árbol, que se aparece tal vez en una roca, e inmediatamente los hombres le levantan un altar. Eso, hermano, eso es rendir culto. Aunque la persona le cambien, aunque le cambien palabras, no estamos adorando, solamente estamos venerando, no, es rendirle culto. Así decía así dice esta palabra acerca de las cosas que hizo Manasés, que le rindió culto a todas esas cosas que él había hecho. Edificó también altares en la casa de Jehová. No se conformó con el altar del sacrificio que estaba ahí en los atrios de la casa del Señor, donde venían los israelitas a ofrecer sus sacrificios. No. Él, hermano, dice que edificó otros altares también, dice, en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Bueno, él no le importó. No le importó que ya había altar, ya había lugar para ofrecer sacrificios. No, él hizo otros más, dice, hermano. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Hermano, no conforme pues con lo que ya había de la adoración al Señor,
del servicio al Señor. No, este hombre edificó, dice, más altares. Aparte de eso, hermano, pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom. Si usted fuera Dios, si usted fue, que no es Dios, ni yo soy Dios, yo, si hubiera sido Dios, a lo mejor lo termino matando, ¿no? A este hombre, lo termino aniquilando, hermano, haciendo un lado, arrancándolo y marcándolo, hermano, para siempre como fue marcado Jeroboam, ¿no? Pero no, hermano, pero si usted fuera Dios, ¿qué haría o qué pensaría de este rey? En estos videos que he estado haciendo, hermano, estoy tratando de resaltar la misericordia, la gracia de nuestro Dios, de cómo perdona al hombre, de cómo, hermano, hace a un lado sus pecados cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre decide volverse a Dios, que Dios lo toca de alguna manera y cómo Dios lo restaura y cómo Dios, hermano, en su misericordia trae al hombre y lo levanta, hermano. Lo levanta. Entonces yo continúo aquí, hermano, porque este hombre pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo, dice, de Hinnom, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos. Estos pecados se fueron acumulando, y así vamos a veces en nuestra vida cuando vamos creciendo sin conocimiento del Señor, sin conocimiento de la palabra del Señor, vamos acumulando pecados. Hacemos una cosa cuando tenemos 17 años, 18 años, rebeliones a nuestros padres, desobedientes a nuestros padres, aparte de que si hay ya idolatría, venimos y cometemos fornicación o cometemos adulterio y se van acumulando los pecados igualito que a este hombre, se le iban acumulando sus pecados, hermano, porque era dado adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, era un hombre espiritista, ¿no? Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira, hasta que le colmó la paciencia, hasta que dijo Dios, hasta aquí, Manasés, hasta aquí. Entonces dice, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Hermano, ya no se conformó de los atrios, de que, hermano, así comienzan los pecados en nuestro cuerpo, o empezamos a usar nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos para cometer pecado. Este pecado ya lo hizo, hermano, y lo metió adentro de la casa del Señor. Ya cuando viene, hermano, los pecados y contaminan nuestra alma, ya cuando vienen los pecados y contaminan su espíritu, ya cuando vienen, hermano, y corrompen al hombre por dentro, hermano, corrompen su corazón. Y esto es lo que el hombre le hizo, hermano, lo hizo en la casa del Señor. Pero la Biblia dice que nosotros somos templo, que somos templo, hermano, del Espíritu Santo. Y cuando una persona empieza a pecar de esa manera, hermano, hasta que el pecado entra a su corazón, hasta que el pecado entra. Y hermano, ¿cómo cuesta desarraigar el pecado? Somos perdonados de nuestros pecados, por supuesto, cuando venimos al conocimiento de la verdad. Cuando venimos y creemos en el Señor Jesucristo, hermano. Pero cómo cuesta arrancar ese pecado, las mañas, hermano, las manías, las costumbres. El alma se acostumbra, hermano, hasta que es restaurada. Algunas cosas el Señor, hermano, las arranca de un solo de nuestra vida. No sé cómo sucede, como, hermano, en mi caso, pues yo tomaba, hermano, yo diría que mucho, porque diario tomaba. Diario, hermano, estaba ahí, hermano, del trabajo, salía a comprar, antes de que cerraran las licorerías, yo mandaba a uno de los empleados, hermano, a comprar un 6 de cerveza, un 12, hermano, decía yo que para dormir tranquilo. Me despertaba, hermano, y me iba a la taberna. Entonces en la taberna jugando billar y todo eso están allí, que
con bla, 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 con las mujeres y todo eso, hermano. Me iba a la casa según para, hermano, arreglarme para ir a trabajar. Y si llegaba temprano, y era temprano, yo entraba a las 5 de la tarde. Si eran las 3 de la tarde, dije, me voy a echar una cerveza para trabajar tranquilo, para llevármela bien relax, así decía, para estar relajado y todo, hermano. Y iba a tomar antes de entrar a trabajar. De hecho, en una ocasión, hermano, me despidieron de un trabajo porque iba oliendo todavía alcohol. Entonces, hermano, y las personas, hermano, se enojan cuando son despedidas de los trabajos, hermano, pero es con toda la razón, hermano. Y yo le doy toda la razón a ese hombre que me despidió de ese trabajo, hermano, pero ni eso me sacudió, ni eso me despertó, porque tienen que suceder varias cosas, ¿no? Para que el hombre sea sacudido a veces, hermano. Para que el hombre, hermano, venga y volver a la realidad, a la verdad, como aquel hermano, el hijo pródigo, dice que volvió en sí cuando se miró en hambre, cuando se miró solo, cuando se miró en pobreza, cuando se miró que no tenía completamente nada y que no tenía a nadie que le ayudara. Y entonces, hermano, dice que volvió en sí y entonces empezó el camino de regreso hacia Dios. Bueno, entonces en nuestra vida es así, que el hombre tiene que ser, hermano, a veces sacudido hasta lo más profundo de su ser, hermano, para que se vuelva al Señor. No tiene que ser de esa manera, pero, hermano, es lo que se mira repetitivamente, pues, en varias personas. O sea, le estoy hablando nada más de mí, sino de varias personas, que así es, pues. Entonces, hermano, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición o con la condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Entonces, hermano, pero pues este rey Manasés no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Él les estaba ofreciendo, le estaba dando la tierra, le estaba, hermano, prometiendo que no iban a ser desterrados de ahí. Mientras tanto, ellos obedecieran, hermano, su ley y sus mandamientos. Yo tengo un gallito acá, hermano, que estoy mirando en la gloria del Señor. Entonces, continúa aquí, hermano. Entonces, dice Manasés, pues, en el versículo 9, apenas vamos 9 versículos. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. Recordemos que en Judá, hermano, había habido reyes buenos. No así, hermano, allá en Israel, en el reinado del norte. No, en Judá había reyes buenos, hubo reyes buenos, pero este fue uno de los reyes malos, hermano. Entonces, dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. ¿Puede un cristiano resbalar y caer en tales pecados que sean peores pecados que los inconversos? Sí. ¿Puede, hermano? Sí puede. Sí puede hacer, hermano, cometer pecados más que un inconverso. Por supuesto, la escritura aquí nos lo está haciendo mirar, hermano, porque este rey, dice, hermano, hizo pecar más, dice, hizo más mal y influyó en Israel y Jerusalén. Bueno fuera que a veces, hermano, que a nosotros solos nos destruyera nuestro pecado, ¿no? Bueno fuera que nada más realmente, como dice el hombre, yo no le hago mal a nadie. Ojalá así fuera, hermano. Que el pecado solamente destruyera a esa persona que lo comete. No, pero hermano, mientras la persona va yendo hacia abajo y va, hermano, arrastrándose hacia la perdición y va corriendo hacia el abismo, hermano, la persona va, hermano, lastimando gente, va destruyendo, va, hermano, causando caos, va causando destrucción, hermano. Y entonces esto es lo que hizo, dice, hermano, este hombre, dice,
para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué, hermano? ¿Qué versículo nos es introducido aquí en este momento? Porque dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y habló Jehová a Apolinar, pero él no quiso escuchar. Y habló Jehová a Apolinar la segunda vez, y Apolinar no quiso escuchar. Y habló Dios de otra manera, usando a otro siervo y a otro siervo para invitar a Apolinar que se arrepintiera, que arreglara su vida delante del Señor, que aceptara el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero don Apolinar no quiso por un tiempo. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Y Dios así es, hermano, que tal vez por medio de un canto, tal vez por medio de alguna nota, tal vez por medio de algún tratado, tal vez por medio de alguna predicación en la plaza, hermano, Dios hablando a los hombres, hermano, a que arreglen cuentas con Dios, Quiero, hermano, leer, parece que está un versículo en Isaías, gloria al Señor, capítulo 27 y versículo 4 y 5. Dice, no hay enojo en mí. Esto es Dios hablando a través del profeta Isaías. Dice, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Le está hablando a los espinos y a los cardos. ¿Quién podrá contra mí? Estaba comparando, hermano, a los hombres pecadores. Los estaba comparando a espinos y a cardos. No lo estaba comparando ni a árboles. No la estaba no, dice, espinos y cardos. Dice, ¿quién podrá contra mí en batalla? Yo los hollaré, los quemaré a una. El poder del Señor, que puede hacerlo si Él quisiera. No habría, hermano, no podríamos ni chistar. Usted no podría ni decir ni pío si Dios decidiera hacerlo de esa manera. Si Dios quisiera hacerlo de esa manera. Pero en vez de hacerlo de esa manera, Dios muestra misericordia. Dios le envía, hermano, misericordia. Y le invita a los hombres a que se arrepientan. Porque, hermano, lo primero que el Señor hizo, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, hermano, Él empieza diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí estamos, hermano, en Isaías 27. Le está diciendo, dice, yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? ¿Podrá entrar alguien, dice, a mi fortaleza? Y entonces dice, haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Hermano, le está invitando a hacer paz. Haga paz conmigo. Porque contra Dios no se puede pelear. Contra Dios usted no podrá batallar. Dice, hermano, aquí, ¿quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, dice. Yo los hollaré, los quemaré a una. Dios pudiera hacer eso. Pero en vez de eso, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, intima a los hombres a que hagan paz con Él, hermano. Los invita a la paz. Es como los invita a la paz. Y no solamente en este versículo también. También, hermano, en otro capítulo 55 de Isaías, el mismo profeta, invitando a los hombres a que vengan, a que se acerquen al Señor, a que hagan paz con Él. Entonces, me regreso, hermano, allá a Segunda de Crónicas, capítulo 33, a la historia que estábamos leyendo del rey Manasés. Gloria al Señor. Entonces estamos, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Babilonia era de las ciudades en aquel tiempo que Asiria estaba reinando, era una de las ciudades y allá lo llevaron. Lo llevaron atado con cadenas, lo aprisionaron. Dios, ¿quién lo hizo? Dice que Dios.
que Dios, Jehová, trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. ¿Por qué? Porque ya, hermano, Dios le habían colmado la paciencia. Ya Dios había dicho hasta aquí. Dice, hasta que lo irritó. Hasta que le llenó, hermano. Se acabó de mostrar misericordia y de mostrar paciencia. Dios entonces trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Hermano, qué cambio, hermano, qué es lo que puede traer, hermano, a la vida de un hombre cuando un hombre es, hermano, disciplinado por el Señor, que le cae la vara del Señor. Hermano, algunos hombres se endurecen más, algunos hombres se tiran a la perdición aún más, corren más rápido hacia su perdición. Pero aquí está un hombre que cuando fue humillado, se acordó que tenía un Dios a quien clamarle. Se acordó, hermano, del Dios de sus padres. Y decidió, hermano, orar. Y cuando decidió orar, dice, hermano, que su oración fue atendida. Hermano, y esta es lo que, hermano, el cristianismo predica, enseña, que cuando el hombre se arrepiente y decide hablar con Dios y decide hacer las paces con Dios, su oración, por más simple que sea, su oración, por más, hermano, que no tenga sentido aún, pero que se quiera arrepentir, hermano, Dios escucha la oración, como escuchó la oración de este rey Manasés, que se había desviado, hermano, para todos lados. Porque este rey, hermano, recordemos que estaba el profeta Isaías. En ese tiempo estaba, hermano, aún el profeta Nahum, estaba el profeta Habacuc, estaba el profeta Oseas, me parece, o Joel. Y, hermano, y en ese lapso de tiempo estaba, hermano, ministrando el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías fue el que fue a decirle a su papá: arregla tu casa porque ciertamente vas a morir. Y ese mismo Isaías regresa, hermano, a reprender a Ezequías otra vez, porque Ezequías recibió, hermano, a unos enviados, hermano, del rey de Babilonia, y les mostró toda su casa. Y entonces, hermano, el rey, Dios manda a Isaías, y a Isaías le pregunta quiénes son esos hombres y a qué han venido. Entonces Ezequías dice: no, pues esos son fulano y sutano, y vinieron y no hubo ninguna cosa que yo no les mostrase de la casa del Señor. Y entonces el profeta Isaías le vuelve a decir: oye, palabra del Señor, todo lo que les mostraste, todo eso se la van a llevar a Babilonia. Y entonces, hermano, le da una exhortada, y entonces, hermano, Ezequías le dice: bueno, buena es la palabra que has hablado, con tal de que no suceda en mis días. Y entonces empieza a suceder en los días de su hijo. Entonces Isaías estaba vivo todavía cuando Manasés estaba reinando. Entonces Isaías, recordemos este dato, hermano. Entonces, porque dice, hermano, la Biblia que llenó de sangre a Jerusalén, de sangre inocente, con abortos, hermano. Y según los historiadores y, hermano, algunos que siguen la tradición bíblica, hermano, dicen que fue Manasés el que asesinó o el que aserró vivo al profeta Isaías. Imagínense, hermano, todos los pecados y la grandeza de los pecados y las atrocidades y todo lo que Dios tiene que, hermano, que pasar por alto, pues. Y no solamente de olvidarlos, ¿no? Esos pecados los puso en su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. O sea que no fue un sacrificio nada más de un hombre colgado en madero. No, hermano, fue que el pecado del hombre
Todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia, de toda la humanidad, fueron puestos sobre Jesús, hermano. Fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús. Toda enfermedad, todo, hermano, desvío de los hombres, toda aberración de los hombres fue puesta sobre Jesús. Y por eso es que los hombres pueden ser perdonados, hermano. Por eso es que los hombres pueden ser absolvidos de todas sus abominaciones, de todos sus pecados, porque los pecados fueron puestos sobre el Hijo de Dios en la cruz allá en Israel, en Jerusalén, en la cruz del Calvario. Pero no en la cruz, sino sobre Jesucristo. Ojalá puedan ser los pecados puestos sobre una cruz y que Dios los olvidara y que no hubiera sufrimiento y que el Hijo de Dios no hubiera pasado sufrimiento, hermano, ni ninguna soledad, ni eso que sintió el Hijo de Dios, porque Él se sintió abandonado aún. De hecho, hermano, Elí, Elí, lama sabactani, le dijo, hermano, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado. La tierra se oscureció, hermano, en el rato en que fueron puestos los pecados de los hombres sobre el cuerpo del Hijo de Dios. Pues dice, dice, murió por nosotros. No, hermano, fueron todos los pecados de todos los hombres. Y por eso los hombres pueden ser perdonados. Y entonces, hermano, aquí está este hombre que yo estoy diciendo, hermano, que la tradición dice que aserró, hermano, al profeta Isaías. Lo mató, muerte, hermano, que él hizo. Y entonces yo, hermano, leo todo esto, cómo se desvió este rey Manasés. Y veo cómo es que Dios escucha su oración. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Cómo es que lo llevan preso con cadenas? Allá lo humillan. Allá, estando en humillación, hermano, ora a Dios. Dios lo escucha y Dios lo vuelve a traer. ¿Cómo sucedió? No nos dice, nos dan solamente aquí en hermano, en Segunda de Crónicas, nos dan 20 versículos para describir toda una historia de 55 años. Pero Dios lo vuelve a restaurar y lo devuelve a su puesto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sucedió? No nos dan los detalles, hermano. Entonces aquí dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Aquí viene hermano, toda la reforma que hizo este rey después de que, hermano, Dios lo perdonó, después de que Dios lo restauró, después de que Dios lo reinstituyó a su puesto, hermano. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. En esto se mira, hermano, cuando un hombre realmente ha sido, hermano, perdonado, que ha sido justificado, que, hermano, que el hombre realmente se ha arrepentido y que está viviendo delante del Señor y que quiere agradar a Dios. ¿Sabe qué empieza a hacer? Empieza, hermano, a restituir y empieza a destruir todas aquellas cosas, hermano, con que se desvió. En esto se mira. Si todavía sigues en idolatría, déjame decirte que no te has arrepentido todavía. Déjame decirte que tus pecados están frescos todavía y están delante del Dios de la Biblia, que están delante de Él. No te has arrepentido si todavía estás en idolatría, porque, hermano, una de las cosas que Dios quitó inmediatamente así de mí, hermano, fue hermano, borrachera y la idolatría. Fueron así de inmediato, hermano, de inmediato. Entonces, cuando este hombre, hermano, su corazón fue cambiado, le fue puesto un corazón de carne para volver a sentir, hermano, para volver a temer a Dios. Dice que hizo toda esta, hermano, renovación espiritual en Jerusalén, en su vida. Echó fuera de la ciudad, quitó los dioses ajenos, reparó luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Mandó a Judá que sirvasen a Jehová, el Dios de Israel. ¿Se acuerda que los había mandado y los había desviado y los había hecho, hermano, servir a otros dioses? Ahora
después de que es restaurado, después de que Dios le muestra su gracia, después de que Dios le muestra su misericordia, ahora viene y hace toda esta, hermano, reforma espiritual. Por eso es que, hermano, no importa. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer con la vida de algún hombre. No sabemos que el hombre está hundido en pecado y cómo Dios lo puede, hermano, hacer y cómo Dios lo puede levantar y en un momento, hermano, restituirlo, en un momento restaurarlo, hermano, y convertirlo en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en un hombre que le quiera servir a Dios. Porque esa es, hermano, la marca, hermano, verdadera de un hombre que se ha arrepentido, de un hombre que, hermano, se ha vuelto de los ídolos al Dios vivo, que ahora le quiere servir a Dios y que le quiere servir conforme a la ley del Señor, que le quiere servir a Dios, hermano, conforme a los mandamientos de Dios, no conforme a sus pensamientos, ni conforme a sus ideas, ni conforme a la tradición, ni es lo que me enseñaron mis padres, o es lo que me enseñaron mis tíos, mis abuelos, mis tatarabuelos, es la tradición que recibí. No, el hombre se quiere volver a Dios y hacer las cosas conforme al conocimiento que da Dios en su palabra, hermano. Esto es lo que sucede realmente. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanza, dice. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Le había quedado eso, hermano, ahí en su corazón, una maña, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. ¿Dónde están estas actas de los reyes de Israel? Se perdieron, no están. Tuviéramos la historia completa, tuviéramos quién fue el que le habló, porque dice aquí, dice, hermano, que los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová. O sea que no fue un hombre solamente, no fue una sola persona que le habló, que fueron varios. Las palabras de los videntes, dice, que le hablaron. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Estas actas de los reyes de Israel se perdieron, no están, no las conocemos. Porque usted va a Segunda de Reyes, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, y no está esta historia así como está en Segunda de Crónicas. Entonces, hermano, su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó los lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. ¿Dónde están las palabras de los videntes? No sé. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano, dejarnos ver? Al desaparecer esas, hermano, esas cosas que hizo, esas cosas vergonzosas, esos desvíos, esas desobediencias, esas rebeliones que hizo, esos pecados que cometió. ¿Qué Dios quiere enseñar, hermano, a nosotros con esto? Que Dios borra, que Dios hace algo para que no sean recordados los pecados. Como dice uno de los profetas, que son echados al fondo de la mar para no acordarse de ellos jamás. Y es exactamente lo que Dios le ofrece al hombre pecador, para que el hombre se vuelva a Dios, hermano. Para que el hombre se arrepienta, hermano, que sus pecados serán borrados y que no serán, hermano, recordados jamás. Que Dios le va a dar una hoja nueva donde reescribir la historia, lo que sucedió en la vida del rey Manasés. Lo que se mira es la grandeza de la misericordia del Señor, que Dios le está invitando a usted a que se vuelva a Dios, a que deje los ídolos, a que deje la idolatría, a que deje sus rebeliones, a que deje la hechicería, a que deje la tomada, a que deje el alcoholismo, a que deje, hermano, todo eso, hermano, y que Dios le dará, hermano, usted mirará con sus ojos lo que Dios puede hacer con su vida si usted se arrepiente y si usted se vuelve a Dios. Lo que hizo con el rey Manasés, hermano, al mirar todos sus desvíos, todos sus pecados y cómo Dios lo perdonó y cómo Dios, hermano, lo usó después
para hacer toda esta reforma, para dejarnos esta enseñanza, hermano, a nosotros y hacernos mirar, hermano, que en Dios hay esperanza, que mientras el hombre está vivo, que mientras el hombre no muera en su pecado, que hay esperanza, que se puede volver a Dios y que Dios puede hacer algo bueno en la vida de esa persona. Y así como la vida de Manasés influyó para pecado y para desvío y para destrucción y para desviar a otros hombres hacia el pecado, que lo mismo, hermano, hizo Dios. Ahora con el ejemplo de Manasés, los hombres se volvieron a Dios, los hombres volvieron a servirle al Señor, se arrepintieron también de sus pecados, y es lo mismo que puede hacer Dios con nuestras vidas, hermano. Gloria al Señor. Y durmió Manasés, el versículo 20, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Aquí se acaba la historia de Manasés. Pero no se acaba, hermano, en mi corazón. En mi corazón no se termina de admirar, hermano, la grandeza de la misericordia de Dios. De cómo Dios, hermano, puede hacer, porque fue Dios que disciplinó a Manasés y usó esa disciplina, y allá estando en angustias, él clamó a Dios. Pero cómo, hermano, Dios puede hacerlo volver, y cómo Dios puede tomar su vida y usarla para impactar a otras personas para que no vayan a destrucción. Dios me les bendiga, Dios lo guarde en todos sus caminos, y nos miramos para el próximo video. Dios me les bendiga. Amén.